Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. El Ministerio Revelación a las Naciones en Garland, Texas, presenta su programa, Revelación de su Palabra. Y ahora con ustedes, el apóstol Neil González. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Hoy continuamos en nuestra serie Dios de Pactos y veremos la segunda parte. Dios da promesa a Abraham. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Hay dos tipos de pactos, condicionales e incondicionales. Un pacto condicional o bilateral es un convenio en que ambas partes acuerdan cumplir determinadas condiciones para su cumplimiento. Si cualquiera de las dos partes no cumple con sus responsabilidades, el pacto se rompe y ninguna de las partes tiene que cumplir con las expectativas del pacto. Un pacto incondicional o unilateral es un acuerdo entre dos partes, pero solo una de las dos partes tiene que hacer algo. No se requiere nada de la otra parte. En la antigüedad, cuando dos partes pactaban, se juraban lealtad el uno al otro. Uno de los pactos más fuertes era cuando ambos lados se prometían hasta dar la vida el uno por el otro. Hay un pacto conocido como el pacto de sangre, donde se esperaba que, si era necesario, el uno daría la vida de su hijo en rescate de la persona con quien había juramentado lealtad. Génesis 15 del 1 al 2 dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damasqueño Eliezer? Para entender el pacto de Dios con Abraham, tenemos que entender cuál fue la visión que recibió. Abraham tenía bien entendido cómo funcionaba un pacto. ¿Qué vio Abraham? Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 8 al 10: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tuvo una visión del futuro y entendía que un día Dios enviaría a su hijo en rescate por la humanidad. Abraham entiende lo que es un pacto. Por eso Abraham responde y pregunta: ¿qué podía dar él siendo que no tenía hijos? Dios iba a dar a su hijo en trato, pero Abraham no tenía hijo quien dar. Es ahí donde Dios le revela que es un trato incondicional. Génesis capítulo 15 del 4 al 6 dice: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham no tenía que dar un hijo para cumplir su parte con Dios, sino que Dios le daría un hijo. Este pacto era incondicional porque Dios miró la fe de Abraham. Dios amaba tanto al mundo que le estaba diciendo que un día Él iba a enviar a su hijo. Génesis capítulo 15, versículo 17 dice: Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Cuando las carnes de los animales fueron sacrificadas y partidas en dos, la costumbre era que ambos lados caminarían por en medio de los cuerpos partidos para sellar el pacto. Sin embargo, solo Dios caminó en medio de los cuerpos. Abraham vio un horno humeando
y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. El horno era el Padre que se presentaba como el fuego consumidor, y la antorcha era el Hijo que representaba la luz del mundo. Un día más adelante, la fe de Abraham sería probada. Dios, por amor, entró en un convenio con Abraham, dándole una gran promesa. Le mostró que estaba dispuesto a empeñar a su hijo unigénito para cumplir su pacto. En Génesis 22, versículo 2, el Señor le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Estaría dispuesto Abraham a empeñar la vida de su hijo Isaac, quien él amaba, así como el Padre estaba dispuesto a empeñar a su hijo Jesús, quien él amaba? Abraham obedeció y subió a Moría, mientras Isaac le preguntaba: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Abraham había visto el futuro y sabía que vendría aquel que un día Juan anunciaría diciendo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Revelación de su palabra. Es una presentación de la cadena radial Revelación y Revelación TV. Para más información, escríbenos a nuestro correo electrónico crmundial@gmail.com. Dios les bendiga y hasta la próxima edición de Revelación de su palabra. Revelación de su palabra.